¿Cómo es crecer en un mundo donde todo supera lo imaginable? Barron Trump no es solo un nombre, es la representación de una vida que combina poder, grandeza y momentos que parecen irreales. Desde hogares que parecen reinos hasta un futuro que ya se perfila como único, su historia está llena de giros que generan fascinación. ¿Estás listo para descubrir cómo alguien tan joven se mueve en un escenario donde cada detalle desafía lo común? Esto te dejará sin palabras. ¿Cómo puede un bebé ser el epicentro del lujo absoluto? Nadie lo imaginaba. Un recién nacido entrando al mundo con el tipo de riqueza que no solo define su futuro, sino que reescribe las reglas de lo que entendemos por privilegio. Barron Trump, el hijo menor de Donald y Melania Trump, no solo fue bienvenido al mundo con una celebración común, su llegada fue marcada por un regalo que desafía todo sentido de modestia. ¿Un cochecito de bebé de oro macizo? Así es, una creación personalizada, un símbolo de opulencia sin límites, fue entregado por la famosa Ellen DeGeneres, marcando un precedente único para una infancia que, desde el principio, apuntaba a ser extraordinaria. A medida que exploramos este episodio, se vuelve imposible ignorar la pregunta que surge inevitablemente. ¿Qué significado tiene el lujo cuando comienza desde la cuna? No estamos hablando de juguetes corrientes ni de los típicos regalos con los que cualquier recién nacido podría contar. Los juguetes de Barron no eran de plástico ni de madera pintada, eran tesoros, literalmente. Diseñados a medida, estos objetos viajaron desde los rincones más exclusivos del mundo. Cada uno de ellos parecía decir algo mucho más grande. Este no es un niño cualquiera, esta es la realeza moderna del siglo XXI. Además, su llegada al hogar no fue menos espectacular. El lugar que lo recibió como su primer refugio fue la majestuosa Torre Trump, un edificio icónico en Nueva York, que no es solo un rascacielos, sino una declaración de riqueza que parece desafiar las leyes del sentido común. Allí, Barron no solo tenía una habitación para dormir, como cualquier niño, tenía un piso entero para él, un reino de mármol y oro, con vistas espectaculares de Central Park, diseñado no solo para acomodar, sino para maravillar. Pero detengámonos aquí un momento. Imagina lo que significa crecer rodeado de este tipo de estímulos. Mientras otros bebés daban sus primeros pasos en alfombras simples o tarimas de madera, Barron caminaba por suelos de mármol que reflejaban su propia imagen. Desde tan temprano, su vida ya parecía sacada de una película, una trama en la que la realidad y la fantasía se entremezclaban de forma casi inquietante. La gran pregunta aquí es, ¿qué tipo de impacto tiene todo esto en alguien que apenas comienza a comprender el mundo? ¿Qué significado le da un niño a conceptos como esfuerzo o lucha cuando desde el momento en que abre los ojos, el lujo y la comodidad lo envuelven en cada detalle? Quizás lo más fascinante no sea solo el nivel de riqueza que rodea a Barron, sino la forma en que esta riqueza define cada aspecto de su vida. Por otro lado, no podemos ignorar el papel de sus padres en este espectáculo. Donald Trump, conocido por su inclinación hacia la grandiosidad, probablemente no veía este nivel de opulencia como algo fuera de lugar. Para él, el lujo era la norma, no la excepción, y Melania Trump, con su ojo para la sofisticación, probablemente vio en estos detalles un reflejo de los estándares que quería establecer para su hijo. Este capítulo inicial de la vida de Barron Trump no es solo un vistazo a su infancia, es un espejo que nos obliga a reflexionar sobre las dinámicas del privilegio extremo. ¿Qué significa realmente tenerlo todo desde el principio? ¿Cómo se moldea una mente joven cuando está rodeada de oro, mármol y la constante sensación de que el mundo está a sus pies? Este no es un simple relato de lujo, es el inicio de una historia que desafía todas las expectativas y nos lleva a preguntarnos, ¿qué sigue cuando lo tienes todo desde el primer día? Una infancia en un palacio moderno, donde el oro y el mármol cuentan una historia. Porque cuando el mundo entero ya está a tus pies desde el día 1, la pregunta que inevitablemente surge es, ¿cómo se ve la vida diaria de alguien que crece rodeado de opulencia que eclipsa incluso a los cuentos de hadas? La respuesta no puede ser más fascinante. Una infancia en el ático triplex de la Torre Trump, un lugar que redefine lo que entendemos por lujo y extravagancia. Desde el exterior, la Torre Trump es un símbolo inconfundible de poder, un rascacielos icónico que se alza en el corazón de Nueva York como un monumento al éxito desmesurado. Pero lo que ocurre detrás de sus imponentes puertas doradas es un universo completamente diferente, reservado solo para unos pocos elegidos. Allí, en lo más alto, se encuentra el hogar donde Barron Trump vivió sus primeros años. Este ático no era simplemente un lugar para dormir o comer. Con sus 33,000 pies cuadrados era un mundo propio. Los pisos de mármol, las paredes adornadas con detalles dorados y los techos que parecían sacados directamente del Palacio de Versalles convertían
convertían cada espacio en una experiencia sensorial única. Cada rincón del lugar parecía diseñado para recordar constantemente a sus habitantes que estaban en la cima del mundo. Pero lo más impactante de todo no era la majestuosidad del diseño general, sino el detalle íntimo. Barron tenía un piso entero solo para él, una guardería, una sala de juegos y una sala de estar, todas decoradas con un nivel de lujo que haría que incluso los museos más famosos del mundo parecieran austeros. Desde vistas panorámicas de Central Park hasta el mobiliario más exclusivo, todo estaba pensado para ofrecer no solo comodidad, sino una sensación de grandeza que trascendía la imaginación. Y mientras muchos niños jugaban en alfombras básicas o parques infantiles de madera, Barron se desplazaba entre muebles hechos a medida y juguetes que llegaban en jets privados desde las capitales del diseño más exclusivas del mundo. Sin embargo, más allá de lo material, este entorno parecía estar cargado de un mensaje. Este niño no es como los demás. Cada elemento del ático, desde las lámparas hasta los detalles en oro de 24 quilates, transmitía la idea de que este no era solo un hogar, sino un templo del éxito. Además, no podemos ignorar cómo todo esto impacta la percepción de un niño. ¿Qué significa crecer en un entorno donde los límites no parecen existir, donde cada puerta abre paso a algo más impresionante que la última habitación? Esta vida no solo moldea las expectativas, sino también la relación que se tiene con el mundo exterior, porque para Barron, el exterior, con su ruido, sus limitaciones y su ritmo caótico, era simplemente un contraste con la perfección controlada de su hogar. Por otro lado, sus padres, Donald y Melania, jugaron un papel fundamental en definir este entorno. Donald, siempre el arquitecto de su propio imperio, veía este ático no solo como un lugar para vivir, sino como una declaración. Y Melania, con su estilo impecable y su habilidad para curar ambientes de lujo, se aseguró de que cada espacio no solo reflejara riqueza, sino también una elegancia inquebrantable. Lo más intrigante es imaginar cómo era para Barron mirar por las ventanas de su hogar y ver la inmensidad de Central Park extendiéndose ante él. Para muchos, ese parque es un símbolo de escapatoria, un refugio en medio de la ciudad. Para Barron, era solo una parte del paisaje que adornaba su vida cotidiana. Así, su infancia en este ático no fue solo un capítulo en su vida. Fue una etapa que definió cómo el lujo podía ser algo más que material. Era una experiencia, una atmósfera, un constante recordatorio de que su vida estaba destinada a ser algo extraordinario. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿puede alguien que creció en un entorno tan perfecto encontrar en el mundo exterior algo que lo desafíe, que lo sorprenda? Una pregunta que parece más compleja cuando todo a tu alrededor está diseñado para recordarte que perteneces a un nivel al que pocos pueden aspirar. ¿Cómo se siente ser presentado ante el mundo entero como un milagro? Desde lo alto de su reino dorado, Barron Trump miraba un mundo que pronto lo vería no solo como el hijo menor de una familia poderosa, sino como un símbolo de expectativas desmedidas. Y aunque su vida ya estaba marcada por lujos que desafían la imaginación, el impacto de su primera presentación pública superó cualquier detalle material. ¿Cómo se introduce al mundo a alguien que ya nace con la atención de todos enfocada en él? La respuesta llegó cuando, con apenas 2 meses de edad, Barron fue llevado al programa de Oprah Winfrey, una de las plataformas más vistas y comentadas del planeta. El escenario no podía ser más simbólico. En medio de las luces, las cámaras y la audiencia expectante, Donald y Melania Trump mostraron a su hijo menor, no como un bebé común, sino como un milagro, en palabras del propio Donald. Pero aquí es donde el relato se torna aún más intrigante. Mientras Melania compartía anécdotas que retrataban los primeros intentos de Donald por desempeñarse como un padre presente, algo que inevitablemente despertaba risas en el público, surgieron detalles que daban pistas sobre la dinámica en esta familia fuera de lo común. Uno de estos momentos quedó grabado en la memoria de muchos. Donald, en su inconfundible estilo, afirmó con orgullo haber cambiado pañales. Melania, con una sonrisa que equilibraba humor y complicidad, corrigió de inmediato: lo intentó una vez y luego delegó la tarea para siempre. Esta interacción, más allá de su tono ligero, revelaba un lado humano y poco conocido de la familia Trump. En un entorno lleno de pompa y expectativas, los pequeños detalles cotidianos parecían recordar que, incluso entre el oro y el mármol, la familia enfrentaba las mismas situaciones que cualquier otra. Pero esta no fue solo una introducción casual. La aparición en el programa de Oprah consolidó a Barron como un personaje público, mucho antes de que pudiera entender lo que eso significaba. Las cámaras capturaron cada gesto, cada mirada, y el mundo observó con una mezcla de curiosidad
curiosidad y fascinación. Era imposible no preguntarse, ¿cómo sería crecer con este tipo de atención desde tan temprana edad? ¿Cómo afecta a un niño saber que cada paso que dé estará bajo el escrutinio del público? Además, esta presentación marcó el tono de cómo Barron sería percibido en los años venideros. Mientras que su entorno inmediato estaba diseñado para protegerlo del caos exterior, esta introducción al mundo lo colocó en el centro de una narrativa que, desde entonces, lo ha seguido sin descanso. A partir de ese momento, su nombre dejó de ser simplemente el de un miembro más de la familia Trump y se convirtió en un tema de conversación global. Por otro lado, esta etapa también mostró el contraste entre lo que el público veía y la realidad que probablemente vivía Barron. Aunque la audiencia lo conoció como un milagro envuelto en el aura de la grandeza Trump, detrás de escena, Melania trabajaba incansablemente para asegurarse de que tuviera una vida lo más normal posible. Es fácil imaginar cómo ella equilibraba la línea entre mantenerlo protegido y al mismo tiempo permitirle experimentar el mundo exterior. Este evento no fue solo una presentación, sino un reflejo de la estrategia de los Trump, una combinación de espectáculo y realidad que mantenía a todos atentos. Para Donald, era la oportunidad de mostrar una faceta diferente, una en la que la familia jugaba un papel central. Para Melania, era una ocasión para destacar su rol como madre dedicada. Y para Barron, aunque él aún no lo sabía, fue el comienzo de un viaje en el que tendría que aprender a equilibrar la presión de ser visto como algo más grande que la vida misma. ¿Cómo afecta esto a la percepción de un niño? ¿Qué significa ser considerado un milagro desde el principio? Las preguntas son muchas, pero una cosa es clara. Este momento dejó una marca indeleble en la narrativa de Barron Trump. Y aunque en ese entonces era solo un bebé, la magnitud de lo que representaba ya había comenzado a moldear su lugar en un mundo que no solo lo veía, sino que lo esperaba todo de él. Una mudanza que cambió la historia y la vida de un niño. La vida de Barron Trump, que ya estaba marcada por momentos que parecían sacados de una obra de ficción, estaba a punto de experimentar un giro que lo llevaría a un lugar cargado de simbolismo y poder. A los 11 años, su hogar cambió de manera radical. Dejó el ático de la Torre Trump en Nueva York para mudarse a uno de los lugares más emblemáticos del mundo, la Casa Blanca. Esta no fue una simple mudanza, fue un cambio que lo colocó en el centro de una narrativa histórica, convirtiéndolo en el primer niño en vivir allí desde John F. Kennedy Jr. Pero, ¿cómo se adapta un niño a una residencia que no solo es un hogar, sino también un símbolo del poder político de una nación? Para la mayoría, la Casa Blanca es un lugar que solo se ve a través de fotografías o documentales, un destino que representa las decisiones más importantes de un país. Para Barron, este lugar se transformó en su casa, y no era cualquier casa. Su nuevo hogar incluía una suite privada diseñada especialmente para él, equipada con tecnología de última generación y vistas a jardines que han sido testigos de más de 200 años de historia. El impacto de esta mudanza fue profundo. Por un lado, Barron enfrentó la atención constante del público y los medios. Las cámaras captaban cada movimiento, y los titulares se llenaban con cualquier detalle sobre su vida en este entorno único. Pero por otro lado, este cambio también le ofreció un espacio que muchos niños jamás podrían imaginar. Su suite privada, un refugio en medio de la agitación, estaba equipada con dispositivos que lo conectaban con el mundo exterior, pero también con las comodidades necesarias para sentirse protegido y seguro. Mientras tanto, su rutina diaria adquiría un ritmo único. Mientras otros niños de su edad asistían a la escuela, jugaban en parques locales o se reunían con amigos en lugares comunes, Barron vivía bajo la constante protección del servicio secreto. Su realidad incluía cenas formales con líderes mundiales y eventos que requerían una madurez poco común para un niño. Sin embargo, a pesar de las circunstancias extraordinarias, quienes lo rodeaban describían a Barron como un niño tranquilo y reservado, con una capacidad sorprendente para adaptarse a este entorno poco convencional. Además, este capítulo de su vida reveló algo más, el papel fundamental que desempeñaba Melania Trump en su vida. Aunque la mudanza a la Casa Blanca fue un acontecimiento histórico, Melania trabajó arduamente para asegurarse de que Barron tuviera una transición lo más normal posible. Su enfoque estaba en protegerlo del ruido exterior, en garantizar que su hijo mantuviera una rutina estable y en brindarle un entorno donde pudiera crecer y aprender lejos de las presiones excesivas. Por otro lado, la vida en la Casa Blanca también le ofreció a Barron experiencias que pocos podrían imaginar, desde recorrer los salones históricos donde se
se han tomado decisiones que cambiaron el curso de la historia, hasta explorar los jardines donde los presidentes han encontrado un momento de calma en medio del caos. Cada rincón de este lugar añadía un capítulo único a su vida, pero lo más fascinante de todo es imaginar cómo veía Barron este cambio. Para alguien que había crecido en el lujo y la grandiosidad de la Torre Trump, la Casa Blanca representaba algo más que riqueza. Era un lugar cargado de responsabilidad, un recordatorio constante de que su familia no solo era rica, sino también poderosa. Este contraste entre el lujo personal y el peso de la política es lo que hace que este capítulo de su vida sea tan cautivador. La pregunta inevitable es, ¿cómo afecta este entorno a un niño? ¿Cómo se procesa el hecho de que tu hogar es también un lugar de trabajo para los líderes más influyentes del mundo? En este contexto, Barron no solo creció, sino que también aprendió a navegar por una vida que combinaba lo personal con lo público, lo privado con lo histórico. Y aunque la Casa Blanca es conocida como un lugar de poder, para Barron fue también un espacio donde continuó escribiendo su propia historia, una historia que sigue siendo tan intrigante como los pasillos que un día llamó su hogar. Una educación donde la excelencia no era opción, sino la norma. ¿Cómo se educa a alguien que ya vive en un entorno tan extraordinario? Para Barron Trump, la educación no fue solo una etapa más en su vida, sino un viaje cuidadosamente diseñado para equiparlo con las herramientas necesarias para navegar un mundo donde las expectativas siempre serían más altas de lo normal. Mientras otros niños aprendían en escuelas de barrio, Barron fue inscrito en instituciones de élite, seleccionadas no solo por su prestigio, sino por su capacidad para proporcionar una experiencia que combinara la excelencia académica con la formación personal. Desde muy joven, Barron asistió a la reconocida Columbia Grammar and Preparatory School en Nueva York, un lugar que no solo es famoso por sus rigurosos estándares académicos, sino también por sus exorbitantes costos de matrícula que rivalizan con algunos salarios anuales. Sin embargo, para la familia Trump, este no era un gasto, sino una inversión en el futuro. Y esta filosofía de apostar por lo mejor no cambió cuando se mudaron a la Casa Blanca. Allí, Barron continuó su educación en la prestigiosa St. Andrews Episcopal School en Maryland, una institución conocida por su enfoque en las ciencias, las artes y la formación integral de sus estudiantes. Pero lo que más llamó la atención de esta etapa no fueron solo las instalaciones impresionantes o las oportunidades académicas que se le ofrecieron, fue su capacidad para mantener una rutina discreta en medio de una vida pública tan expuesta. Por ejemplo, se sabe que Barron prefería evitar las caravanas llamativas que usualmente lo llevaban a la escuela. En un acto que reflejaba su carácter reservado, pidió a su chofer que lo recogiera a una distancia considerable del campus para evitar atraer miradas innecesarias. Además, esta etapa también estuvo marcada por su traslado a la Oxbridge Academy en Florida, una institución donde la innovación educativa y el compromiso con la excelencia se combinan de manera única. Allí, Barron no solo continuó destacándose en lo académico, sino que también desarrolló habilidades en campos como la informática y las ciencias aplicadas, áreas que reflejan los intereses de un joven que no está dispuesto a conformarse con el legado familiar, sino que busca trazar su propio camino. Por otro lado, su educación no solo se limitó a las aulas. Como hijo de una familia constantemente bajo el ojo público, Barron aprendió lecciones importantes fuera de los libros. Desde muy temprano, entendió el valor de la privacidad y la importancia de manejar las expectativas que vienen con un apellido como el suyo. Y aunque su vida siempre estuvo rodeada de lujo, sus padres, especialmente Melania, hicieron un esfuerzo consciente por inculcarle valores que lo mantuvieran con los pies en la tierra. Sin embargo, no todo era estudio. En cada escuela que asistió, Barron mostró un talento especial para los deportes, especialmente el fútbol. Este interés no solo lo conectaba con algo más terrenal, sino que también le permitía desarrollar habilidades como el trabajo en equipo y la disciplina, cualidades que no siempre se asocian con quienes crecen en entornos de privilegio extremo. A medida que avanzaba en su educación, Barron también comenzó a mostrar destellos de su potencial único. Mientras otros adolescentes pasaban horas navegando en las redes sociales o entreteniéndose con videojuegos, Barron dedicaba tiempo a construir modelos de aviones y explorar la tecnología de manera más profunda. Este interés por la tecnología no solo era un reflejo de su curiosidad, sino también una señal de que estaba desarrollando habilidades que podrían ser fundamentales en el mundo moderno. Así, su trayectoria educativa no fue solo un proceso de aprendizaje, sino una demostración de cómo alguien que ya lo tiene todo puede seguir aspirando a más. Porque en un mundo donde las expectativas siempre son más altas para
quienes nacen con privilegios, Barron Trump no solo cumplió, sino que superó muchas de ellas. Y aunque para muchos el lujo define su vida, su educación muestra algo más: la búsqueda constante de excelencia y propósito, incluso en medio de un entorno donde sería fácil caer en la complacencia. Una pasión que trasciende el lujo. El fútbol como su gran ecualizador. A pesar de la riqueza descomunal y las comodidades inalcanzables que han definido la vida de Barron Trump, hay algo sorprendente que lo conecta con millones de personas en el mundo: su pasión por el fútbol. En un universo donde todo parecía girar en torno al lujo, este deporte, conocido como el juego del pueblo, le ofreció algo completamente distinto. Le dio la oportunidad de experimentar la emoción de la competencia, la camaradería de un equipo y la universalidad de un juego que no distingue entre ricos y pobres. Desde temprana edad, Barron mostró un interés genuino por el fútbol. Mientras otros niños de su círculo podrían haber optado por deportes elitistas o actividades más exclusivas, él se dejó llevar por la sencillez y el dinamismo del deporte rey. Su dedicación lo llevó a entrenar con regularidad y a destacar como un talentoso jugador, algo que no pasó desapercibido para quienes lo rodeaban. En las canchas de las escuelas a las que asistió, Barron no era solo el hijo del presidente o el niño de la Casa Blanca. Era un compañero más, alguien que compartía la misma pasión y el mismo esfuerzo. Lo que resulta fascinante es cómo este deporte logró equilibrar su vida. Imagina a un joven que pasa sus días entre mansiones opulentas, viajes en jets privados y eventos diplomáticos, encontrando en un balón una manera de conectar con algo mucho más simple y auténtico. El fútbol no solo le permitió ser parte de un equipo, sino que también le enseñó lecciones que no se encuentran en libros de texto ni en reuniones de alto perfil. Aprendió sobre la importancia del esfuerzo colectivo, la disciplina y, sobre todo, la humildad que surge cuando estás en el campo de juego, enfrentándote a otros con las mismas reglas. Además, este interés lo llevó a asistir a partidos profesionales donde tuvo la oportunidad de conocer a algunas de las figuras más icónicas del deporte, desde estrechar la mano de leyendas como Wayne Rooney hasta compartir momentos con otros jugadores destacados. Estas experiencias no solo alimentaron su pasión, sino que también le dieron un vistazo a la grandeza que puede lograrse con talento y dedicación. Por otro lado, el fútbol también representó para Barron una conexión con su madre, Melania. Aunque ella no era una experta en el deporte, su apoyo incondicional lo acompañó en cada paso. Melania, siempre preocupada por mantener un equilibrio en su vida, veía en el fútbol una forma de que su hijo experimentara la normalidad en medio de una realidad tan extraordinaria. Así, las tardes de entrenamiento se convirtieron en un espacio donde Barron podía olvidarse por un momento de las cámaras y los reflectores. Sin embargo, lo que hace esta historia aún más impactante es cómo el fútbol se convirtió en un refugio para él. Mientras el mundo lo miraba con lupa, esperando grandes cosas por ser parte de la familia Trump, Barron encontraba en este deporte una manera de construir su propia identidad. En el campo, no importaban los apellidos, los antecedentes, ni los privilegios. Solo importaba el esfuerzo y la habilidad, y en eso, Barron sobresalió. El fútbol, aunque sencillo en esencia, es un juego que une mundos y rompe barreras. Y para alguien que creció rodeado de barreras invisibles, protecciones, expectativas y privilegios, esta pasión se convirtió en un medio para sentirse libre y auténtico. Así, mientras las cámaras seguían enfocándose en su vida de lujos y excesos, Barron seguía perfeccionando sus pases y remates, encontrando en cada jugada una chispa de normalidad en un mundo que, para él, nunca fue normal. Esta etapa de su vida no solo demuestra su talento y dedicación, sino también la paradoja de un joven que, a pesar de tenerlo todo, encuentra en algo tan simple como un balón una fuente de alegría y equilibrio. ¿Cómo no maravillarse ante la idea de que, incluso en el pináculo del lujo, el fútbol pueda ser el gran ecualizador que conecta a un niño con el resto del mundo? Una lección que, quizás sin quererlo, Barron Trump nos enseña con cada paso que da dentro y fuera del campo. ¿Qué sucede cuando un adolescente se sienta en la mesa de los gigantes? Para un joven como Barron Trump, la adolescencia no fue simplemente una etapa más de crecimiento. Fue una transición marcada por momentos en los que tuvo que enfrentarse a una realidad que pocos de su edad podrían comprender, compartir el mismo espacio con algunos de los líderes más poderosos del mundo, mientras otros adolescentes lidiaban con exámenes escolares o actividades extracurriculares. Barron asistía a cenas formales donde se discutían temas que
moldeaban el destino de naciones enteras. La Casa Blanca, más que su hogar, se convirtió en un escenario donde la historia se escribía diariamente. Imagina el impacto que debe tener en un adolescente caminar por salones llenos de retratos de antiguos presidentes y observar cómo su padre, Donald Trump, tomaba decisiones que resonaban en cada rincón del planeta. Barron no solo fue testigo de estos momentos, los vivió desde el centro de la acción. A pesar de la solemnidad de estas reuniones, quienes lo conocieron durante este tiempo describen a Barron como alguien sorprendentemente sereno y adaptable. Su actitud tranquila contrastaba con la intensidad de los eventos que lo rodeaban, mostrando una madurez que rara vez se espera en alguien de su edad. Esta capacidad para mantener la calma y la compostura en medio de circunstancias tan excepcionales lo convirtió en un joven enigmático, alguien que siempre estaba presente, pero que dejaba más preguntas que respuestas. Sin embargo, no todo fue seriedad. En medio de estas cenas y reuniones, Barron también mostró destellos de humor y una perspectiva única sobre lo que ocurría a su alrededor. Desde comentarios ingeniosos que rompían la tensión hasta preguntas que demostraban una curiosidad genuina por entender el mundo, su presencia ofrecía un recordatorio de que, aunque vivía en un entorno extraordinario, seguía siendo un adolescente con sueños y aspiraciones propias. En el gran esquema de las cosas, estas experiencias no solo lo formaron como individuo, sino que también le dieron una perspectiva invaluable. ¿Qué significa crecer viendo el poder y la responsabilidad de cerca? Para Barron, fue una lección diaria que probablemente definirá el tipo de persona que será en el futuro. Porque si algo queda claro, es que estas interacciones no solo eran eventos en su calendario, sino capítulos en una historia mucho más grande que apenas comienza a escribirse. Una introducción silenciosa al mundo de la tecnología y las criptomonedas. Mientras otros adolescentes pasaban horas perfeccionando coreografías de redes sociales, Barron Trump estaba explorando un universo completamente distinto, el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. En una familia donde la ambición y la innovación son prácticamente tradiciones, no sorprende que Barron haya mostrado un interés temprano en un campo que está redefiniendo el futuro. Se rumorea que, durante reuniones familiares y eventos de campaña de su padre, Barron sorprendió a más de un empresario con su conocimiento sobre criptomonedas. Su capacidad para hablar con claridad sobre conceptos como el blockchain no solo dejó atónitos a quienes lo escuchaban, sino que también demostró que, a pesar de su juventud, estaba pensando mucho más allá de su tiempo. Lo más fascinante es cómo este interés refleja su personalidad. Mientras la mayoría esperaría que un joven en su posición estuviera enfocado únicamente en disfrutar de los privilegios que lo rodean, Barron decidió invertir su tiempo en aprender sobre un sector que no solo es complejo, sino también esencial para el futuro. ¿Qué motiva a alguien como él a explorar temas que muchos adultos apenas comprenden? Quizás la respuesta radica en su entorno, donde el éxito no es opcional, sino una expectativa. Además, este interés no se limitó a conversaciones teóricas. Según se comenta, Barron presentó ideas para futuras empresas tecnológicas que impresionaron incluso a los más experimentados en el campo. Su enfoque analítico y su capacidad para conectar conceptos aparentemente abstractos con aplicaciones prácticas demostraron que, aunque aún era joven, estaba más que preparado para dejar su huella en un sector que premia la innovación. Lo más intrigante de todo es imaginar cómo este interés por la tecnología y las criptomonedas moldeará su futuro. Porque si algo es seguro, es que Barron no está dispuesto a quedarse en las sombras. Está construyendo silenciosamente una identidad que, aunque distinta de la de su familia, promete ser igual de impactante. Un ícono de la moda silenciosa desde la infancia, el estilo de Barron Trump siempre ha sido una extensión de su vida, discreto, elegante y lleno de matices que solo aquellos con un ojo atento pueden apreciar. Desde que era un niño, sus apariciones públicas estuvieron marcadas por una atención meticulosa a los detalles. No era simplemente la ropa lo que llamaba la atención, sino cómo la llevaba, con una confianza tranquila que desmentía su edad. Con una madre como Melania Trump, una ex supermodelo con un gusto impecable, no sorprende que Barron creciera rodeado de referencias de alta costura. Desde pequeños trajes a medida que usaba de niño hasta los atuendos casuales pero sofisticados que luce ahora, su guardarropa siempre ha sido una declaración de buen gusto. Pero lo más interesante es que, a pesar de estar rodeado de lujo, su estilo no es ostentoso. Es un reflejo de menos es más, una filosofía que resalta la calidad sobre la cantidad. Uno de los momentos que consolidó su reputación como un ícono de la moda fue durante la investidura de su padre, donde apareció con un elegante traje azul marino que rápidamente fue elogiado por críticos
críticos y fanáticos de la moda. Desde entonces, cada una de sus apariciones ha generado comentarios sobre cómo combina marcas de lujo con piezas más accesibles, creando un equilibrio que rara vez se ve en figuras públicas de su nivel, pero su estilo no se limita a eventos formales, incluso en contextos más relajados, como cuando lo han fotografiado asistiendo a entrenamientos de fútbol o caminando por campus escolares. Barron mantiene una presencia impecable. Su habilidad para mezclar lo casual con lo sofisticado lo ha convertido en un referente para muchos jóvenes que buscan inspiración. Lo que hace que su enfoque de la moda sea aún más intrigante es cómo refleja su personalidad. A diferencia de otros miembros de su familia, que a menudo buscan la atención del público, Barron parece preferir el papel del observador tranquilo. Su estilo, aunque cuidadosamente curado, nunca grita «mírenme». Es un recordatorio de que a veces las declaraciones más fuertes son las que se hacen en silencio. ¿Es posible que este enfoque discreto sea una pista sobre cómo planea construir su legado? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: Barron Trump ya está dejando su marca, una prenda a la vez.